y para mí es muy importante estar acá porque esto genera esperanza para todo un pueblo que no tiene voz. La pandemia, como dijo Sabrina, fue grave a lo largo y ancho del país. Formosa es una mini Venezuela. Hoy todos hablamos de Venezuela, hoy todos queremos ser veedores de Venezuela. Y muchas veces Formosa estamos solos. En pandemia, en tiempo real, como dijo Mónica, Waldo, los primeros héroes para nosotros, se nos abrió el universo. Cuando arrancó la pandemia creo que todos nos asustamos, veíamos muertos. Les quiero contar que el primer muerto cercano mío fue un 18 de marzo, donde en Formosa solo atendían casos de pandemia de COVID. Mi suegro se internó a las 7 de la mañana con un fuerte dolor en el pecho. A las 12 le dijeron vaya a la casa con un omeprazol y a las 3 de la tarde estaba muerto porque estaba con un infarto general. Quizás si le hubieran hecho un mínimo electro en el hospital público, mi hijo Matías hoy tendría a su abuelo. Nosotros estábamos encerrados, para nosotros no pasaba nada afuera. Estábamos encerrados, ya empezando a sentir miedo porque no te dejaban, ya pasaba junio, fue el 18 de junio cuando por mi fe cristiana hicimos una colecta y fuimos a llevar una camioneta de mercadería, de abrigo, había 25 personas del otro lado del puente. No me dejaron entregarla, tenía que tener orden de Infram. Yo le decía, voy a la mitad del puente, lo dejo y me vuelvo, no nos vamos a tocar. No me dejaron. Y ahí juntamos y dijimos, nosotros también vamos a tener una decisión política. La de ellos era abandono, deshumanización y la nuestra era luchar por los derechos de todo un pueblo. El miedo fue la herramienta para tenernos encerrados. Un parte diario televisado todos los días a las 12 del mediodía, diciéndonos que la pandemia era una guerra, diciéndonos y persiguiéndonos a los opositores que nos animábamos. A nosotros con el doctor Carabajal nos decían que teníamos el estatuto de la muerte porque queríamos que entre el virus para matarlos a todos. Fueron 554 mesas COVID de informe. El número que tenemos nosotros registrados de permisos son 12.700 personas fuera de Formosa queriendo ingresar. La Corte se quedó corta con los 8.500. Y el único respaldo fue la justicia federal, fue la Cámara Federal de Resistencia en la que se animó a decir la justicia federal es competente y les vamos a dar amparo porque hay desproporcionalidad, porque no hay constitucionalidad, porque no le podemos restringir el derecho a ingresar a su provincia. Pero no eran los varados en el puente, eran los varados acá en Capital, como Jorge, que era un obrero albañil que se terminó la obra y dormía en la obra escondido porque no tenía dónde dormir. O eran los miles de estudiantes alrededor del país porque Formosa no genera muchos recursos universitarios que no podían volver a casa y los papás no podían pagar más el alquiler. O eran los enfermos que salían a curarse y no podían volver. No podían volver porque no había permiso. Y los aislamientos, que eran ventadas con llaves, con candados, puertas cerradas, con policía, con turnos para bañarte, con requisa de todo lo que ingresaba por los familiares, y te ponían sanos, con enfermos, con contacto estrecho, no importaba. Lo que importaba era recaudar. Eso es lo que hizo el gobierno de Infram. Y después, los allanamientos. Te venían a buscar con la policía y te rompían la puerta si eras paciente COVID. La ley de salud nacional en Formosa no rigió, porque somos la isla dentro del país, porque a nosotros no nos rigen ni las leyes nacionales ni la Constitución Nacional. Me invitaron a hablar como víctima también. Elegí 4, tengo un montón, elegí 4. El primer ataque, aparte de antes llenar la ciudad con mi foto de traidora, de asesina y de otros opositores, de cortarme la luz con el servicio de la empresa local que cortó toda la manzana para pintarme mi casa de traidora y de HDP, con pasacalles pagados por el Estado con recursos nuestros. Pero el primer ataque fue intentar quitarme la matrícula de abogada, porque en una audiencia frente al doctor Carabajal dije, no son centros de aislamiento. Son centros clandestinos de detención, porque te sacan a la noche de tu casa, no sabes a dónde te llevan, la gente mayor que no tenía internet no podía avisar a su familia dónde estaban. ¿Qué es eso? Eso no es
un protocolo sanitario. Y después llegó el Estadio Cincuentenario, donde metieron a 360 personas con 5 años, COVID positivo, contactos estrechos y enfermos COVID. Yo hago la denuncia penal contra Infram. A los 3 días, frente a un CAS, resistiendo y defendiendo a 21 personas que hacía 25 días que las tenían encerradas, niños que no podían salir a un patio a jugar y lo tenían encerrado en un aula, 25 días. Me llevan presa. Me salvó el pueblo. Hubo una patriada, el pueblo, a pesar de la fase 1, fue a la comisaría y logramos la libertad. Y así, resistiendo en cada CAS, en cada intento de allanamiento, con el celular, los exponíamos y volvían para atrás. Era un estado policíaco. Eran pocos los médicos. Habían dirigentes políticos con los planes potenciar haciendo los PCRs. No eran enfermeros. Y llegó el 5 de marzo, habrán visto esa primer revolución formoseña. Yo les quiero contar lo que hicieron con nosotros. Nos tiraron gases lacrimógenos con fecha de vencimiento julio del 95. 25 años de vencimiento. No sé si saben, pero eso puede ser letal. No sé si saben, pero mi hijo el año pasado volvió a tener un tumor. ¿Será de eso? ¿Quién me lo puede asegurar? Me quebraron el brazo, recibí balas de gomas y fui a la salud pública. Me querían llevar a la privada. No, dije, yo voy a ir a la pública. Porque después van a decir que estamos mintiendo, porque nosotros somos mentirosos, hacemos show. Me fui a la pública y me dijeron que me vaya a mi casa, que tenía una simple fisura. Me pusieron una férula. Pero a mí me dolía. A mí me dolía. Y al tercer día le digo a una amiga, a mí me duele mucho. Me dice, mira, tengo una amiga que te va a hacer una placa. Porque en Formosa tenés que ver a quién vas. Si todo está conectado con todo. Me hacen la placa y yo estaba quebrada. Y el último, fue mi última detención, a la plaza porque había un grupo de formoseños que querían marchar, que querían resistir. Y me fui a acompañarlos. No había nadie y no los encontraba. Y habían periodistas que ponían, nos están agarrando, nos está cazando la policía. Nos hacen un acta, a pesar de tener permiso para circular. No solo nos hacen el acta en blanco, no me la querían leer. Yo exijo, léanmela, quiero saber qué me imputan. Buscan 2 testigos que firmaron el acta en blanco. Y entonces nos ponemos a pelear con la policía. Yo le digo, dámela, dámela. En un momento me forcejean, me tiran al piso. Otra vez creo que tengo una columna que vale oro. Lo tiran al piso a mi hijo. Querían el celular. Le rompen el celular. Le rompen los anteojos. Y yo veo que la carpeta con el acta la tiran adentro del patrullero. Entonces yo, que tengo una cuota de coraje, me voy al patrullero y me meto adentro del patrullero. Adelante, le digo, denme el acta, quiero firmarla. Y el patrullero arranca y me lleva. Muchos formoseños fueron detenidos, muchos que ni hablan, que fueron llevados a la alcaldía. Lo grave fue que estando yo ahí, le hacían creer afuera que yo no estaba ahí. Tuvieron 11 horas creyendo que yo estaba desaparecida. Y sacaban camionetas intentando simular que era yo, que iba una para un lado, otra para el otro. Eso es una mafia. Eso no es un Estado democrático. Esas son las personas que nos gobiernan. Por eso yo quiero decirles, y que quede claro en esta comisión, la violación de derechos en Formosa es sistemática. Antes de la pandemia, con la pandemia descubrimos el verdadero rostro al descubierto, ya no se cuidaban, y después también sigue la violación de derechos. A los CAS que no tenían agua potable les llevaban agua. Y van a ver algunos testimonios. Pedimos elaborar un informe del agua. Sepan que ningún laboratorio nos va a firmar el informe. Yo los invito a llevar ustedes a alguien que lo pueda hacer. En Formosa nadie nos va a firmar. El agua tiene aerobios, tiene bacterias coliformes, tiene Escherichia coli y tiene Pseudoma aeruginosa. Todo eso tiene el agua que le daban de tomar en algunos casos. Gildo Infran replica el modelo Venezuela y el modelo Maduro. Ténganlo seguro.
En Formosa no tenemos calidad democrática, no existe división de poderes, tenemos una impunidad estructural garantizada por quienes llevan la fuerza adelante. Por un lado la policía, el brazo ejecutor, y por el otro lado la justicia. Formosa no tiene justicia. Aparte de declarar, vengo a pedir, con el permiso de Sabrina. Primero quiero pedir que nos acompañen con estos testimonios que van a ver en el documento. Esa gente son los nuevos héroes de Formosa, que le están poniendo el rostro y le están poniendo la voz, y que los van a perseguir como nos están persiguiendo a nosotros. No nos dejen solos. También esperamos una legislación. Queremos la imprescriptibilidad civil y penal de todos los abusos cometidos durante la pandemia. Exigimos que sean juzgados. Los queremos ver juzgados. También pedimos la prohibición de retrocesos de estas medidas sanitarias. Tiene que haber una ley que diga que nunca más una provincia puede hacer lo que se hizo en Formosa. Gracias por escucharme. Gracias por hacer que Formosa tenga voz. El clamor nuestro es simple. Justicia. Donde no hay justicia, nunca vamos a tener libertad.